Bueno, muy bien. La última clase estuvimos, digamos, arrancamos con el texto de Popper, hicimos algunas referencias a algunos elementos previos al texto que tenemos para ver nosotros. Hicimos algunas referencias a la lógica formal, hicimos algunas referencias a ciertas discusiones de Popper con los positivistas y demás. Y finalmente, sobre el final de la clase, hicimos una breve introducción o fuimos avanzando lentamente en lo que es el texto de Popper, que es la lógica de la investigación científica, el capítulo número 1. Vamos entonces a compartir pantalla. Voy a tener que buscar dónde está. Siempre me pasa lo mismo, demoro en compartir pantalla, pero bueno. Ahí entiendo que se está compartiendo la pantalla. No sé qué toqué, ahí estaba haciendo lío. Y tenemos entonces el texto de Popper. Esperen que lo quiero agrandar, siempre me pasa lo mismo. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de compartir, vamos a probar a agrandarlo antes de pantalla completa. Esperen un segundo, estoy con... Ah, acá está. Modo pantalla completa. No era tan difícil. Volvemos entonces. Ahora sí. Bueno, la última clase, como les decía... No, ahora sí, porque dice que... ¿Ustedes ven ahora o no ven la pantalla completa? No. Se ve, se ve. Sí, profe. Ah, perfecto, porque me dice que estaba en pausa, pero bueno. Ay, perdón, yo no lo veo en pantalla completa. Bueno, a ver. Ahora no, pero vamos a volver. Ahí volvemos. Puede fallar, como dijo Tuzan. Ahora sí. Ahí está. Ahí sí, Perfecto. profe. Muy bien. Decíamos entonces que el tema que nos convocaba ayer, digamos, la semana pasada habíamos avanzado sobre esta primera parte. El contexto de este texto que nos convoca, habíamos hablado de la crítica del positivismo lógico, lo que es el círculo de Viena, los límites del verificacionismo y los problemas de validación del conocimiento científico. ¿No? Digo, Popper está preocupado por justamente el modo en el cual el conocimiento científico valida sus hipótesis, valida su conocimiento y el modo en el cual él concibe que la inducción no es del todo precisa ni logra hacerlo de un modo razonable, esto que es validar el conocimiento. Entonces, habíamos avanzado también sobre el análisis lógico del método de las ciencias empíricas, los modos de proceder, habíamos hecho hincapié en que Popper insiste en la cuestión de que digamos, la tarea metodológica comienza una vez que tenemos una idea formulada, que tenemos una hipótesis, que tenemos una respuesta tentativa a un problema que nos convoca. Algo que por ahí en otros textos, conjeturas y refutaciones, está puesto precisamente con esa palabra, con una conjetura de alguna manera. Digamos, uno parte de un problema y parte de una respuesta provisoria a ese problema.
Popper hace mucho hincapié siempre en que uno parte de esa conjetura o de esa hipótesis o de esa respuesta inicial que uno pretende frente a un problema, y es a partir de esa hipótesis que uno contrasta la experiencia, uno piensa distintas soluciones a ese problema, y que no es tan importante hacer una reconstrucción de cómo es que uno llega a una hipótesis, sino que el tema de la metodología tiene que ver justamente con validar esa hipótesis, ponerla a prueba, contrastarla, y someterla a la crítica más severa posible, ¿no? De alguna manera, lo que decíamos la semana pasada, es que en la discusión sobre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, que los inductivistas hacían bastante hincapié en el contexto de descubrimiento y hacían bastante hincapié sobre indagar cuáles fueron las razones que llevaron a una persona o a un grupo de personas o a un grupo de científicos o a la comunidad científica a generar una idea u otra idea, una hipótesis, alguna teoría. Bueno, a Popper no le interesa demasiado el contexto de descubrimiento, le dice es muy importante para ciertas disciplinas, para ciertas ideas y demás, pero al momento de validar el conocimiento científico no nos interesa cómo surgió una hipótesis, sino cómo resiste las contestaciones, cómo se somete a prueba y en qué medida resiste o no esa contrastación. Como ven, el segundo de los puntos es justamente la contrastación con la experiencia a través de observaciones y experimentos, esto es, someter a prueba toda hipótesis o teoría. Y finalmente, el tercer punto es tomar una decisión acerca del sostenimiento o descarte de esa hipótesis o teoría. Obviamente esto es bastante para pensarlo en términos esquemáticos, pero bueno, es importante en Popper pensar que uno parte de la formulación de hipótesis y que finalmente uno tiene que generar algún tipo de decisión acerca de si esa hipótesis es lo suficientemente sólida o si es necesario descartarla toda vez que no ha resistido los primeros testeos o los ulteriores testeos. Después, una serie de puestas a prueba, en qué medida esa hipótesis resiste o no. Habíamos también visto esta cuestión de las preguntas guía, un poco lo que yo les decía medio en broma, medio en serio, es que digamos, acá está buena parte del núcleo del texto de Popper, ¿no? Digo, buena parte de las preguntas que se hace y buena parte de las respuestas tentativas que hace a estas preguntas tienen que ver con el problema de la inducción, esto es, cómo hacemos para establecer la validez de enunciados universales basados en la experiencia, la validez o la verdad, ¿no? En principio, respecto de la verdad, Popper va a ser bastante cauto, va a decir, bueno, no estamos nunca en condiciones de verificar una teoría. Es imposible verificar una teoría por la experiencia. Después, obviamente, va a explicar por qué es imposible esto, ¿no? Digo, pero la inducción, en principio, o al menos tal como se plantea y como se plantean ciertas corrientes verificacionistas, consideran que hay una posibilidad de establecer la verdad de enunciados universales a partir de la experiencia o a partir de la verdad de enunciados particulares. Bueno, Popper discute esta idea. La segunda de las preguntas guías, como le decíamos recién, es la discusión entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, un poco dando a entender que en el contexto de descubrimiento, digamos, es el terreno del psicologismo y demás, algo que en principio no tiene nada que ver con el análisis lógico, esto es, cuáles fueron las ideas que pasaron, o cómo fue que se le ocurran a ciertas personas pensar ciertas ideas, ciertas teorías, ciertas hipótesis. A Popper mucho no le interesa eso, le interesa más saber cómo es que uno puede dar cuenta de esa hipótesis y en qué medida esa hipótesis resiste o no las contestaciones. Acá hay una pregunta de Martina que dice, verificacionismo, positivismo y empiristas lógicos funcionan como sinónimos para Popper, ¿serían todas las mismas corrientes? En alguna medida sí, digo, al menos tal como los piensa Popper. Después, obviamente, para otros analistas o para otras escuelas críticas, te van a decir que tanto Popper como los verificacionistas eran positivistas, ¿no? Digo, quiero decir, están en el terreno de una discusión que en algún punto, digamos, anticipa lo que sería el escenario posempirista. Obviamente, visto desde el punto de vista de autores que vamos a ver en la segunda parte, eso que parecía como una discusión muy, muy fuerte entre los verificacionistas y Popper o los
falsacionistas en algún punto están discutiendo más o menos lo mismo, van a decir, ¿no? Digo, visto de otro punto de vista. Pero sí, desde el punto de vista de Popper, cuando habla de positivistas, de verificacionistas y de empiristas lógicos, estamos más o menos en el mismo ambiente, ¿no? Digo, en la misma... bueno, ahí preguntan, claro, por eso Kuhn dice que Popper es positivista. En principio, no tanto Kuhn, vamos a decir que las lecturas a partir de Kuhn, digo, porque también Kuhn mismo es un mundo aparte, quiero decir, Kuhn en muchas ocasiones él mismo salió a decir, lo que dicen que yo dije en la estructura de las revoluciones científicas no es así, por eso vamos a decir, a partir de la obra de Kuhn, más que Kuhn mismo, a partir de la obra de Kuhn, bueno, justamente, por ejemplo, hay un texto de Hacking que dice, bueno, todas las discusiones que tienen en Popper, bueno, de hecho, también coinciden Popper y los verificacionistas que las cuestiones de la ciencia son cuestiones que se resuelven dentro de la comunidad científica, dentro de un laboratorio, digamos que no es un terreno que pueda venir un sociólogo de la ciencia, un antropólogo de la ciencia. Digo también para que piensen esta idea de cómo, si bien hay críticas duras dentro de lo que es la filosofía de la ciencia, siguen hablando más o menos el mismo idioma si lo pensamos desde el escenario posempirista. Digo, por eso también ahí está bien esa pregunta, porque bueno, justamente marca algunas diferencias. Después tenemos el tercer punto que dentro de las preguntas guías, que es justamente el problema de la demarcación. Un poco Popper en algún momento sugiere que este es el principal tema, el principal asunto y el principal lugar en donde falla la inducción, digo, justamente en la capacidad de distinguir claramente qué es conocimiento científico de aquello que no lo es, o cuáles son las diferencias entre los sistemas metafísicos y los sistemas científicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ve ahí Popper es que, bueno, en su afán por distinguirse de la metafísica y por decir, bueno, la ciencia corresponde a todo este conjunto de enunciados o este conjunto de sistemas teóricos, bueno, tiene ciertos problemas la inducción para justamente tener un problema, tener un criterio de marcación lo suficientemente sólido, ¿no? Digo, es un criterio de marcación que vamos a ver ahora cuando avancemos, que para Popper es insuficiente. Es insuficiente porque en su afán por justamente distinguir aquello que es ciencia de aquello que no es ciencia, se queda justamente con, si se quiere, con la posibilidad de distinguir justamente de enunciados que son decidibles de un modo definitivo acerca de su verdad. Entonces lo que va a decir Popper es, los únicos enunciados que uno puede decir de un modo definitivo que son verdaderos, son los enunciados particulares, ¿no? Y esos enunciados particulares, naturalmente, forman parte del terreno de la ciencia y de las teorías, pero no son los elementos centrales, ¿no? Digo, las teorías y las hipótesis están justamente plagadas de enunciados generales, enunciados universales, y ese tipo de enunciados no son enunciados que uno pueda definir de un modo verdadero, o sea, de un modo concluyente en términos de su verdad o falsedad. Solamente en términos de su falsedad, y después vamos a ver un poco, que es el tema que viene después, que tiene que ver justamente con la idea de la falsabilidad, ¿no? Digo, Popper lo que va a encontrar es que justamente la falsabilidad y la verificabilidad son lógicamente asimétricos, por eso que vimos la última clase, que es el modus tollens y la falacia de afirmación del consecuente. Esto es, dado un enunciado general o un enunciado universal, estoy en condiciones de definir o de decidir de un modo definitivo la posibilidad de refutar un enunciado universal que la posibilidad de verificar un enunciado universal. El ejemplo que da Popper en su texto, pero uno puede pensar decenas de ejemplos, es el de los cisnes, ¿no? Digo, uno está en condiciones de refutar la hipótesis todos los cisnes son blancos, siempre y cuando encuentre un cisne que no lo sea, esto es, siempre y cuando pueda afirmar el enunciado, he aquí un cisne no blanco, toda vez que encontremos un cisne que no sea blanco, en general hay una tentación a pensar que ese cisne es negro, pero puede ser de otro color, ¿no? Digo, pero bueno, nosotros pensamos en términos dicotómicos muchas veces, pero vamos a decir entonces que encontramos un cisne negro, entonces estamos en condiciones de refutar la hipótesis todos los cisnes son blancos, ¿no? O sea, podemos decir que la hipótesis todos los cisnes son blancos es falsa a partir de
la verificación de un enunciado particular que define que hay un cisne que no es blanco. Y eso justamente responde a la forma lógica del modus tollens, ¿no? Tollendo tollens, negando niego. Esto es, negando la existencia de un cisne que no sea blanco, o sea, aceptando la posibilidad de que haya un cisne que no es blanco, estoy en condiciones de negar la hipótesis todos los cisnes son blancos. El P entonces Q, no P. Ahora bien, ¿cómo actúa la verificabilidad y cómo actúa en general un poco el análisis del que parte Popper? Es que bueno, buena parte de la ciencia se ha apoyado en esta idea de la verificabilidad y la idea de pensar justamente de buscar más prueba a favor, ¿no? Digo, si yo digo todos los cisnes son blancos, alguno dirá, hay más posibilidad de que sea verdadera esa hipótesis, cuanto más cisnes puedo registrar, obviamente cisnes que sean blancos, ¿no? Digo, pues si yo registrar alguno que no lo es, estaría en problemas, pero digo, hasta ahora la capacidad humana de registrar cisnes llegó a un censo de... Sí. Hay una persona que te está pidiendo una solicitud que la aceptes. Ah, muy bien, muy bien. Cada tanto me salta algo y ahí ya está aceptado. O aceptada. No sé si es él o ella o cómo se defina. Decía, en términos de cómo la verificabilidad justamente busca justificarse en algún punto, ¿no? Entonces, frente al enunciado, todos los cisnes son blancos, hay una tendencia de cierta forma de justificar el conocimiento científico que es juntar más evidencia a favor, ¿no? Entonces ya registré 200 millones de cisnes en todo el planeta, en cada rincón del mundo, en lugares donde sé que viven cisnes, ¿no? Uno también podría decir los cisnes viven en ciertos ambientes y no en otros. Obviamente después uno podría decir hay cambios en el clima mundial, así que quizá haya cisnes viviendo en lugares donde antes no vivían, y quizá incluso en lugares donde antes vivían ya no vivan más porque ya no es un ambiente apto para los cisnes, pero bueno, suponiendo esta idea de que pudimos registrar a toda la población de cisnes, o bueno, a buena parte de ella y a partir de estimaciones, porque uno puede decir, bueno, registré 200 millones de cisnes y tengo estimaciones de que podría haber una población cercana a los 220 millones de cisnes. Entonces uno ahí dice, yo registré 200 sobre 220, son todos blancos, entonces uno puede decir, bueno, está bien, no estoy en condiciones de asegurar que todos los cisnes son blancos, pero uno podría decir, hay un 90% de probabilidades, ¿no? De que sean blancos, de que si yo me topo con un cisne sea blanco, ¿no? Bueno, Popper también va a descartar la posibilidad de justificar en términos de la probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad no es sobre el universo de cisnes que yo conozco hoy, sino es sobre el universo infinito de cisnes que hubo, que hay y que habrá en cualquier lugar del planeta, o sea, en lo que tiene que ver con tiempo y espacio, ¿no? Entonces, todos sabemos que cualquier número sobre infinito da cero, entonces tampoco la probabilidad es un modo aceptable, según Popper, de poder justificar un enunciado, ¿no? Entonces, la verificabilidad, como decíamos, se sostiene en la falacia de afirmación de consecuente, esto es, en justamente una forma de razonamiento inválida, razón por la cual no estamos nunca en condiciones de aceptar la verificabilidad de enunciados universales. Se entendió esta parte que lo dije un poco rápido, pero bueno, un poco es el núcleo en algún punto de la crítica de Popper bueno, un poco si uno entiende un poco la simetría entre falsabilidad y verificabilidad, entiende algún tipo de referencia a estas formas de razonamiento lógicas, no voy a decir que después cierra todo, pero sí un poco, hay otra persona que quiere entrar, sí un poco, como les decía, es más sencillo poder hacer un seguimiento del texto, sobre todo porque vuelve constantemente a esta discusión, ¿no? Digo, cuando Popper afirma cuestiones acerca de la falsabilidad, y después también cuando Popper incluso piensa en términos de hipótesis suficientemente corroboradas, que algunos dicen, bueno, algo que está corroborado, en última instancia es como que esté verificado. Bueno, Popper te va a decir, no es que está verificado. Corroborado quiere decir que por el momento no hemos encontrado razones para descartarlas, no hemos podido falsarlas. No es lo mismo que decir que están verificadas, ¿no? Digo, y en ese sentido es bastante claro. Digo, uno puede decir,
que yo no haya encontrado un cisne que no sea blanco no me permite tomar como verdadera la hipótesis todos los cisnes son blancos. Hasta el momento esto ha sido así, y vamos a decir que está corroborada esa hipótesis porque no hemos encontrado el cisne que no sea blanco. Pero no podemos afirmar nunca que todos los cisnes son blancos, ¿no? Otra de las preguntas guía que también atraviesa el texto de Popper, bueno, es la cuestión de la base empírica. Eso habíamos comentado algunas cuestiones antes. Esta relación entre lenguaje y mundo, entre experiencias perceptivas y enunciados. También habíamos mencionado que para Popper la tarea científica consiste justamente en trabajar con enunciados, y por eso tanto hincapié en la cuestión del lenguaje y en la cuestión de en qué medida ese lenguaje se corresponde con el mundo, ¿no? Digo, en principio en Popper, todas las discusiones que veremos un poco más adelante sobre referencias al uso del lenguaje, a los juegos del lenguaje, a la cuestión de pensar el lenguaje en términos de sus usos y justamente de su carácter pragmático. Bueno, Popper acá estamos más bien pensando en términos del lenguaje, en su carácter representativo, ¿no? En qué medida el lenguaje nos sirve para etiquetar el mundo, o en qué medida para citar a un autor que también, creo que en los textos teóricos alguna referencia se hace, pensando la filosofía como espejo de la naturaleza, ¿no? Digo, el modo en el cual, que es un autor que es Richard Rorty, que escribe un libro que se llama La filosofía como espejo de la naturaleza, que da justamente cuenta de esta idea de cómo muchas veces se piensa la verdad y el lenguaje en términos de una suerte de espejo del mundo, ¿no? Y bueno, justamente, una cosa es designar el mundo, esto es ver cómo nos ponemos de acuerdo sobre cómo llamamos a las cosas en el mundo, y otra cosa es usar el lenguaje y pensar que el lenguaje también genera mundos nuevos, ¿no? Digo, por eso, como les digo, va a quedar en una segunda parte de la materia, pero acá Popper justamente se hace la pregunta sobre, o al menos, digamos, menciona la idea de que la relación entre lenguaje y mundo en principio aparece como no problemática. Digo, cuando decíamos en la última clase, en qué medida, por ejemplo, el hecho de que nombremos en general uno da esta clase y tiene atrás un pizarrón verde, a veces son negros, en sociales hay pizarrones de colores diversos, a veces hay pizarrones negros, entonces, bueno, acá atrás hay un pizarrón negro, ¿no? Entonces, el pizarrón negro que está atrás mío, con el que yo estoy dando clases, que aparte ahora todo es muy bueno, vamos a decir la pared blanca que está atrás mío, que tampoco es tan blanca, pero bueno, la pared clara, todos podemos llegar a un acuerdo de que atrás mío hay una pared clara, o una pared de un color claro, ¿no? Esa pared de color claro es una pared de color claro porque nos vamos a poner de acuerdo los 36 que estamos acá adentro y decimos, efectivamente es una pared de color clara y vamos a poder seguir adelante, o hay algo que se nos impone de esa pared que no nos permite verla de otro modo que una pared clara. Bueno, o sea, hay algo del mundo que se nos impone que está antes que cualquier otra convención entre seres humanos sobre si hay ahí o no una pared clara, ¿no? Como verán, todas estas preguntas que uno se puede hacer son una especie de... hay gente que dice, uy, ¿qué preguntas? Bueno, Popper no se hace tantas preguntas. En principio lo piensa más en términos justamente de que hay algo de esa realidad que se nos impone y que no nos permite llamarla de otra manera. Entonces, de alguna manera, siguiendo incluso a lo que ustedes ven en los teóricos, esto de Tarski, el famoso la nieve es blanca, sí, solo si la nieve es blanca, bueno, Popper sigue un poco esa línea, ¿no? Digo, no nos vamos a hacer demasiadas preguntas sobre el modo en el cual los enunciados particulares se corresponden con el mundo. En principio, vamos a pensar que esto es así, ¿no? Digo, que no hay demasiado problema en eso. Lo que sí sucede es que esos enunciados particulares, que en principio a veces uno piensa que, bueno, los enunciados particulares y las teorías son cosas que van por carriles separados, Popper va a decir, no es tan así, digamos. Hasta los enunciados particulares, que parecen más desprovistos de teoría, también tienen cierta carga teórica, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a complicar un poco porque los enunciados particulares sobre los cuales nosotros estábamos convencidos que podíamos definir su verdad o falsedad, resulta que también dependen de teorías, y toda teoría en algún punto es falible. Entonces, bueno, digo, ahí se generan ciertos problemas. Obviamente el modo en el cual Popper
resuelve estas cuestiones suele ser un modo bastante convencional en algún punto. Y bueno, lo que hace Popper es justamente insistir sobre que no hay enunciados últimos en la ciencia, y que, bueno, justamente que algo sea posible de ser contrastado no quiere decir que tengamos que contrastarlo todo el tiempo, ¿no? Digo, si no, no estaríamos en condiciones de pensar que hay algo así como conocimiento científico, que hay estado del arte, que hay, digamos, cuestiones sobre las cuales la ciencia va avanzando y sobre las que hay momentos en los que no se hace preguntas, ¿no? Digo, esto es, hay un corpus de conocimiento científico que está más o menos validado, más o menos testeado, y uno, digamos, podría ponerlo a prueba, pero en principio, y en función de que uno no puede estar poniendo a prueba todo el tiempo, lo va a considerar como válido o como corroborado por el momento, ¿no? Y otra de las preguntas que se hace también Popper respecto de esta discusión tiene que ver justamente con la idea de la objetividad científica, que es algo que, bueno, nos va a ocupar buena parte de nuestra materia. Seguramente ustedes ya en teóricos habrán hecho hincapié sobre esto, que supone justamente qué es lo que define la objetividad científica, dice Popper, que justamente la contrastación intersubjetiva de los enunciados. Entonces, que pueda venir cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin ningún tipo de, digamos, de pergamino previo, y ponerla a prueba como cualquier hijo de vecino, todos los enunciados que se pretendan científicos, hasta el más firme que pueda existir en la historia de la ciencia, bueno, también es posible ponerlo a prueba, y bueno, justamente también hay una posibilidad de que uno pueda refutarlo, ¿no? Justamente ese es el carácter que define la ciencia en Popper. Bueno, vamos a avanzar ahora. No entiendo, ya... pero sí. si pones, o sea, todos los enunciados a prueba y el que quede, digamos, es o sea, es la objetividad científica de todos los enunciados. A ver, la idea de la objetividad científica es que no hay ningún enunciado, por ejemplo, que no pueda ser contrastado, que no pueda ser puesto a prueba. Todos los enunciados se pueden poner a prueba, y por quien sea. No es que, digamos, si un investigador que es premio Nobel hizo cierta teoría, entonces, no, bueno, si fue el premio Nobel, vamos a dejarla, no se cuestiona. Esto es, en ciencia todo se cuestiona, y lo puede cuestionar cualquiera, y justamente una de las cuestiones que dice Popper es que no hay ningún tipo de convicción subjetiva que sostenga un enunciado. Por más seguro que estés que un enunciado es verdadero, él te va a decir, si se pone a prueba y resulta que el experimento da que es falso, es falso. O sea, por más que vos estés segurísimo, que vos estés convencido que un enunciado es verdadero, justamente la experiencia y la puesta a prueba te puede definir una cosa distinta, ¿no? Digo, esta cosa, de alguna manera, que la realidad habla, que la evidencia habla, ¿no? Digo, no hay nada que puedas hacer contra la evidencia. ¿Se entiende esta idea? Sobre todo porque, bueno, obviamente, a ver, Popper, no en este texto, digo, pero en términos de lo que es, digamos, todo lo que es la comunidad científica, obviamente que cuando yo digo esto de un premio Nobel o un Estado o una empresa grande, digo, gente que tiene poder de alguna manera, uno podría decir, bueno, esa gente se puede saltear la objetividad científica en algún momento de sus vidas. Bueno, un poco lo que dice Popper es que a la larga, por más dinero que pongas, o por más, bueno, justamente esta idea de que lo puede contrastar cualquiera, hace que la evidencia termine primando por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Digo, por sobre el poder, por sobre el dinero, por sobre la fama, el prestigio, lo que sea. Obviamente es una versión, como yo les digo, en general tiene que ver con una versión de cómo se piensa la ciencia de sí misma. Después, obviamente, cuando uno ve, digamos, o uno analiza la ciencia tal como es, bueno, nada, o la historia de la ciencia, se va a encontrar un montón de grises, por no decir que es una imagen idealizada de la ciencia. Pero en términos estrictos, digamos, no hay modo que uno pueda decir esta teoría es fuerte porque la hizo el Estado argentino, el Estado alemán, el Estado soviético, quien sea, o la sostiene tal empresa o la sostiene tal otra, ¿no? Digo, no hay un medicamento que cure a las personas porque lo venda un laboratorio. Si digamos,
si deja de curar a las personas, no hay marketing que esté encima que pueda hacer que ese medicamento cure a las personas, ¿no? Obviamente esto, por eso digo, lo ponemos entre pinzas a veces, pero bueno, la idea de objetividad va por ese camino, ¿no? Digo, por la idea de que cualquiera puede poner a prueba y que nunca nada se puede justificar en función de las convicciones subjetivas o del punto de vista o de la fuerza de las convicciones o una cosa por el estilo, ¿no? ¿Se entiende, Martina, un poco lo que estamos diciendo? Sí, profe, gracias. Bueno. Vamos avanzando entonces un poco más. Popper comienza, digamos, por el tema, por la cuestión del método de las ciencias empíricas. Decíamos ahí, las ciencias empíricas sostienen que todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia sensible. Esta es la única fuente de conocimiento y sin ella no se lograría saber alguno. Un poco, cuando hablamos de ciencias empíricas, obviamente siempre estamos pensando en una referencia a la experiencia, ¿no? Y lo que Popper también observa es que, bueno, las ciencias empíricas utilizan el método inductivo y la inducción justamente consiste de pasar de enunciados particulares a enunciados universales. Acá es donde Popper observa que, bueno, justamente este pasaje tiene el problema de inducción. Un poco lo que Popper va a observar es que la inducción, si uno la piensa en términos del contexto de descubrimiento, no parece un problema demasiado grande o grave de alguna manera. Quiero decir, Popper también va a entender que el modo en el cual uno llega a ciertas teorías o ciertas hipótesis, hay obviamente un terreno de generalización, ¿no? Digo, cuando uno observa que algo se da repetidas veces, tiende a creer que, bueno, eso se puede dar siempre, ¿no? Digo, cuando uno generaliza, si uno observa, no sé, voy a decir algo más o menos polémico, que en general tiene que ver con la discusión de la teoría económica, cuando uno observa que la emisión monetaria a niveles muy altos durante mucho tiempo genera inflación, bueno, entonces tiende a generalizar y decir, bueno, siempre que se genere un nivel alto de emisión monetaria, hay que definir qué quiere decir nivel alto de emisión monetaria, durante un tiempo prolongado, eso deriva en índice de inflación por encima de del 5%, no sé, algún tipo de hipótesis en esa línea. Bueno, después uno puede encontrar casos en los cuales eso no suceda. De hecho, después también, digo, en general, lo que yo recuerdo por lo menos es durante el 2020, que hubo bastante emisión por todos los problemas que hubo, y en principio no había inflación. Bueno, algunos decían, ven, que emisión no genera inflación. Bueno, discusiones en esa línea, pero digo, uno cuando genera alguna hipótesis o una teoría, se basa en general en casos particulares que darían cuenta de que uno está en condiciones de generalizar. Bueno, lo que sucede, según Popper, es que cuando uno se comporta de esta manera, el problema está cuando uno tiene que validar justamente esta hipótesis y la valida basándose también en la inducción, ¿no? Digo, ahí es donde empiezan los inconvenientes. ¿Por qué? Porque dice Popper que las inferencias inductivistas no están justificadas de un modo correcto. Justamente, bueno, acá en lo que tiene que ver con el problema de inducción, sobrevuela todo el tiempo la cuestión de la falacia de afirmación de consecuente, ¿no? No se pueden alcanzar enunciados universales partiendo de enunciados particulares, por más elevado que sea el número de los enunciados particulares, ¿no? Digo, el ejemplo de los cisnes blancos y demás. Cualquier conclusión que saquemos de este modo corre siempre el riesgo de resultar falso un día. Esto es, esta parte del texto no es otra cosa que la falacia de afirmación de consecuente. Esto es, de conclusiones, de premisas verdaderas, podemos arribar a una conclusión falsa, que es justamente la clave de una falacia lógica. Una consulta. Sí. Popper sigue sosteniendo, más allá de todo esto, que la única fuente de conocimiento es la experiencia, ¿no? Otra vez que justo no te oí bien. Dijiste Popper y algo de experiencia, pero no entendí más. Que Popper sigue sosteniendo que la única fuente de conocimiento es la experiencia. Está claro que es así, sí, que uno tiene que, digamos, si bien cuando piensa Popper la formulación de hipótesis, piensa un momento, si se quiere, lógico, abstracto, digo, ¿viste? Cuando dice, uno formula la hipótesis, uno
evalúa en qué medida esa hipótesis es contradictoria o no, en qué medida se corresponde con otras hipótesis vigentes o no, en qué medida tienen incoherencias, bueno, toda la parte, si se quiere, formal de una hipótesis, pero después lo que termina definiendo es cuando uno la contrasta con la experiencia. Esto es cuando uno va a la experiencia y la somete a prueba, ¿no? Digo, así que sí. Entonces no es tan crítico al empirismo. No, o sea, la a base ver, del empirismo la sigue sosteniendo, lo que refuta, digamos, es el método nada más. estamos hablando de la validación de ciencias empíricas, o sea, todo el tiempo que Popper habla de ciencia, Claro. está hablando de ciencia empírica, y obviamente hay una referencia a la experiencia y una referencia al testeo, a la experimentación y demás. En lo que va a diferir Popper respecto de los verificacionistas es que esa experiencia a la cual yo voy, no tengo que buscar justamente elementos de esa experiencia o enunciados particulares de esa experiencia o observaciones de esa experiencia o conclusiones derivadas de la hipótesis que afirmen mi hipótesis, sino que tengo que buscar justamente aquellas que estén en condiciones de refutarlas. Por decir de un modo bastante esquemático y pensando en el mismo ejemplo de los cisnes blancos. Si yo digo todos los cisnes son blancos y soy un verificacionista, voy a decirle a mi tropa de investigadores y becarios, vamos a buscar cisnes blancos por todos lados, porque yo digo que todos los cisnes son blancos. Entonces, bueno, vamos a buscar prueba a favor de mi idea de que todos los cisnes son blancos. Lo que va a decir Popper, o lo que va a decir el grupo de investigación de Popper es, ya mismo pongamos a buscarnos el cisne que no sea blanco para dar de baja esta hipótesis y esta teoría. Y pensar una hipótesis mejor sobre los cisnes, sobre los colores de los cisnes, o sobre lo que sea. Digo, esta idea de buscar descartar. Y un poco lo que dice Popper es, siempre podemos estar seguros del descarte, o sea, siempre que encontremos un cisne que no sea blanco, estamos en condiciones de descartarla, pero por más cisnes blancos que encontremos, nunca vamos a estar seguros de que todos los cisnes son blancos. No digo otra cosa, entonces, un poco tiene que ver con esta idea del modo en el cual uno consigue justamente también su idea, ¿no? Ahí Popper también discute con el modo, por eso habla de ser crítico también, ¿no? Cuando él habla de un racionalismo crítico, piensa justamente en la posibilidad de someter a prueba incluso las propias hipótesis y teorías. Digamos, ponerlas a prueba de un modo fuerte, digamos. Esto es decir, bueno, lo que yo digo, las fallas pueden ir por acá, bueno, sométanlo a prueba lo más fuerte que puedan. Si resisten estas fallas que yo pienso que pueden llegar a tener, bueno, uno puede sostenerla de un modo más o menos consistente. Sino también, bueno, justamente para el caso de lo que Popper, en otro texto, como les decía la semana pasada, llama el historicismo, también se corre el riesgo de justamente adaptar los hechos que uno observa a la teoría que uno tiene ganas de sostener, ¿no? Digo, muchas veces sucede, medio en broma, uno podría decir, bueno, yo tiro los dardos, total después voy acomodando el tablero según donde cayeron los dardos. Entonces acomodo y siempre o sea, ese tablero que yo tengo me sirve para explicar todo porque estoy en condiciones de adaptarlo a según donde cayeron esos dardos. Bueno, justamente ahí hay... Sí, Laura. Sí. Laura. Quería como entonces dejar la idea clara de que entonces Popper no cree que haya enunciados universales válidos. O sea, no cree que se puede corroborar, no se puede llegar a los enunciados universales. No hay enunciados universales verdaderos o verificables. Uno no está en condiciones de decir bueno, justamente por eso también en la distinción entre el modelo nomológico deductivo y el hipotético deductivo, la idea de nomológico deductivo o la idea de ley científica asociado al modelo nomológico deductivo justamente supone que hay leyes verdaderas en algún punto. Bueno, Popper ahí va a decir, hasta las leyes científicas que conocemos y que todos estudiamos y demás, tienen un carácter hipotético, son falibles, esto es, pueden ser falsas eventualmente. ¿Se entiende esta idea? Digo, es ahí a donde apunta Popper, esto es, si vamos a hablar de leyes científicas que son verdaderas, conmigo no cuenten. Ahora, eso no quiere decir que él diga no existen las leyes científicas, ¿entendés? Esto es, no existen las leyes científicas si solo si uno considera que esas leyes son verdaderas. Eso te va a decir sí, verdaderas no.
tienen un carácter hipotético y son falibles, pero hay leyes científicas y uno podría decir, hay un modo de acercarse a la verdad a partir de la imposibilidad de refutar una hipótesis o una teoría. De alguna manera uno puede acercarse a la verdad de un modo negativo. Esto es cuando uno va descartando hipótesis y teorías, va descartando, bueno, las que quedan seguramente estén bastante cerca de la verdad, pero no son verdaderas, ¿no? Digo, entonces ahí puede generar algún ruido, ¿no? Digo, algunos, por eso digo, tengan cuidado o sean cuidadosos. No es que Popper va a decir no existen los enunciados universales. Él no dice eso. Va a decir no estamos en condiciones de decir que existen enunciados universales verdaderos. Eso no. Eso sí, Popper va a decir eso es así. No hay enunciados universales verdaderos o enunciados universales verificables. Uno no puede definir de una vez y para siempre la verdad de un enunciado universal. Sí puede definir la falsedad, la posibilidad de refutar un enunciado universal. El ejemplo que doy de todos los cisnes son blancos. Siempre y cuando uno encuentre un cisne que no sea blanco, está en condiciones de refutar el enunciado universal, todos los cisnes son blancos. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, ahí ya cerró todo, porque entonces... No, ¿qué queda? nosotros eso en general hacemos hincapié bueno, en los teóricos también, porque es verdad que en su afán por hablar tanto de los enunciados universales y también de pensar su modelo explicativo como un modelo hipotético deductivo frente al nomológico deductivo, hay una tendencia a que algunos digan, bueno, para Popper no hay leyes científicas, o para Popper no existe la verdad, o algo por el estilo. Bueno, no es así. Digo, en todo caso uno podría decir, no existe la verdad en los mismos términos en los cuales la conciben los verificacionistas o los positivistas lógicos. Ese tipo de verdad, la verdad que uno podría decir, bueno, hay leyes verdaderas, y hay enunciados universales que están verificados por la experiencia, todo ese tipo de afirmaciones, porque va a decir, eso está mal y es un error. Sí, obviamente hay leyes científicas, no lo va a negar, pero tienen carácter hipotético. Entonces, son falibles y en todo caso son hipótesis que han sido corroboradas por la experiencia. Entonces, se han puesto a prueba y han resistido todos los intentos de refutación. ¿Y esto aplicaría también para las ciencias sociales o Popper nunca lo piensa en torno a eso? Y a ver, Popper hace alguna referencia a las ciencias sociales, no en estos textos puntualmente. Para las ciencias sociales él piensa algo así como un método cero, que es bastante parecido a lo que uno podría decir cierto modo de conseguir un nivel máximo de racionalidad. Tiene algún parecido de familia con lo que vamos a ver un poco más adelante, que es la teoría de los juegos, ¿no? Digo, esto es la de pensar un modelo de racionalidad máximo y en qué medida nuestras acciones, nuestras actitudes, en tanto integrantes de una sociedad, se acercan o se alejan a ese modelo, ¿no? Digo, uno también hasta podría pensar en la formulación weberiana de tipos ideales también, digo, son todas modos de pensar, digamos, estándares o digamos, tipos justamente ideales, entonces modos exagerados. Uno podría decir, bueno, cuando uno piensa los tipos ideales en Weber, siempre lo que se dice como punto de partida es los tipos ideales no se corresponden con ejemplos. Uno dice, bueno, el tipo carismático, como era Cristo, como era Hitler, como era Mussolini, bueno, cuando uno piensa los tipos ideales, justamente no se corresponden con un ejemplo práctico real. Obviamente que se piensan como modelos. Entonces, cuando pensó el modelo carismático, lo pensó como un ejemplo como Cristo, en términos de un líder al cual era seguido por muchas personas y demás. Los tipos ideales justamente son modos para poder justamente pensar en tipos de líderes o de liderazgos dentro de una sociedad. Bueno, uno va a decir, hay 4 tipos ideales y todo lo que uno ve en una sociedad más o menos se acerca más a uno que a otro. Bueno, en el caso de Popper también piensa así como un método cero, y el cual piensa eso, pero, insisto, como nosotros no hacemos mucho hincapié en eso, y Popper, por lo menos en esta primera parte de la materia, no hace mucha referencia a eso, sí, digamos, vale al menos pensar justamente esta idea de separar o distinguir en algún punto la posibilidad de que haya enunciados universales verificables por la experiencia o algo por el estilo. Bueno, en ese sentido Popper va a criticar esa idea, ¿no? Y también, como decíamos recién, justamente la cuestión de el carácter falible del conocimiento científico. Esto es,
que tiene que tener las condiciones, la posibilidad de ser descartado, que haya un mundo posible en el cual ese enunciado pueda ser descartado. Un poco, Popper, la crítica más fuerte que hace a modos en los cuales se conciben las ciencias sociales, digamos, su crítica al historicismo supone justamente que hay un núcleo importante de las ciencias sociales que se identifica con la idea historicista. Esto es una idea que no concibe la posibilidad de que justamente sus hipótesis puedan ser refutadas. Esto es, no piensa en términos ya sea de etapas, de etapismo o algo por el estilo, piensa en términos de enunciados que se desprenden de puntos de vista en algunos casos, va a decir Popper. Digo, hay dificultad para justamente distinguir los puntos de vista de las teorías o de las hipótesis digamos, que son distintas desde el punto de vista. Quiero decir, uno cuando pone a prueba una hipótesis de un investigador o de una investigadora, no se la agarra con ese investigador o con esa investigadora por su condición de género, su condición política, ideológica, de nación o de lo que fuera. Uno, si tiene que refutar, si tiene que poner la prueba, pone a prueba, digamos, es como si uno tiene una teoría sobre los partidos políticos, si alguien viene y la refuta, no voy a decir, esa persona se la agarró conmigo porque yo me identifico como socialista y esa persona es de derecha, entonces me odia por eso. Bueno, no, uno va a decir, bueno, acá está mi teoría, si me la destruye y está bien, en todo caso tendré que decir, listo, pienso otra teoría mejor, acepto las críticas, y bueno, hay que descartarla, por ejemplo, pero bueno, quiero decir, las críticas de Popper van muy en la línea de, sobre todo aparte cuando se la agarra con el marxismo y con el psicoanálisis, justamente la posibilidad de no digamos, primero, la idea misma de que hay algunas hipótesis o unas teorías que están en condiciones de explicarlo todo. Eso Popper va a decir, eso es muy poco científico. Justamente lo que tienen que tratar de hacer es justamente que uno pueda encontrar los modos a partir de los cuales puede refutarse. Por ejemplo, cuando él dice, bueno, el inconsciente, cuando se agarra con Freud, bueno, cada vez que uno encuentra, dice, bueno, no es contrastable, bueno, ¿y cómo se manifiesta ese inconsciente? Bueno, se manifiesta en esto, bueno, acá estoy en condiciones de decir que acá, en este caso, el inconsciente no se manifiesta. No, porque en realidad eso no es el inconsciente, ese es un modo de conciencia. Bueno, esta cosa de encontrar siempre una escapatoria y de justamente correrse de la posibilidad que uno pueda decir, bueno, la teoría del inconsciente es una teoría que se puede refutar acá, se puede refutar en esto. Si vos encontrás esto en punto 1, 2, 3 y 4 de la teoría del inconsciente, yo te voy a aceptar que pudiste refutarla. Bueno, no existe algo como eso. Y algunas versiones del marxismo también Popper encuentra lo mismo. Digo, cuando dice, bueno, Marx dijo que las condiciones de producción, bla, 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 bueno, entonces después venía el socialismo y después venía, bueno, lo que dice Popper es, eso uno podía ponerlo a prueba. ¿Pasó? ¿No pasó? Bueno, quiero decir, justamente el problema que ve Popper es que algunas de las nociones que se hacen llamar a sí mismas como ciencias sociales, justamente confunden el conocimiento científico, que es un conocimiento falible, un conocimiento que se puede poner a prueba, con algo así como dogmas, ¿no? Digo, ciencia y dogmas son cosas completamente distintas, y hay ciertas tradiciones o ciertas tendencias de ciencias sociales que tienden a adoptar dogmas en lugar de justamente teorías e hipótesis que pueden ser falsadas, pueden ser refutadas y pueden ser cambiadas por otras, ¿no? Pero no, digamos, lo menciono porque aparte está en el texto, está sobre todo bastante extendido en el texto de conjeturas y refutaciones. Ahí es bastante interesante cómo él plantea justamente su visión sobre algunos límites del psicoanálisis, o al menos ciertas versiones, obviamente, no es que descarta de plano el psicoanálisis y el marxismo, pero bueno, sí algunas versiones que justamente le escapan a la posibilidad de que uno encuentre justamente modos de refutar esas teorías. No sé si respondí lo que estaban preguntando porque me fui mucho por las ramas, pero bueno, volvemos un poco. Entonces, una de las posibilidades de
salvarse de este problema de inducción es justamente la de establecer un principio de inducción, algo que habíamos mencionado en la última clase. Principio de inducción que cae en el mismo problema que es la inducción, que es justificarse a través de la inducción, ¿no? Esta idea de regresión infinita tiene que ver justamente el modo en que la inducción se justifica por la inducción. Digo, en general, cuando uno tiene que hablar sobre cómo justifica una generalización, suele justificarlo a partir de una generalización, ¿no? Digo, uno dice, bueno, pues siempre que generalicé, más o menos la pegué, va a decir, bueno, en general, por ejemplo, sobre elecciones, no sé, de gustos musicales, elecciones de gustos sexuales o lo que fuera, bueno, uno dice, bueno, hasta ahora todo lo que vine haciendo me da la razón, entonces insisto con esto mismo. Tenemos, dentro de los problemas del principio de inducción, tenemos la regresión infinita, que es el primer modo que uno puede pensar esto, el apriorismo, que bueno, que es una referencia a Kant, y después la posibilidad de referenciarse en la probabilidad, que como ya mencionábamos antes, Popper la descarta también justamente porque esta probabilidad descansa, digamos, sobre un universo que no es el universo de lo realmente existente o de lo que se pudo observar, sino justamente sobre un universo infinito, ¿no? Entonces no hay modo de justificar la inducción en la modalidad de la probabilidad. Otro de los temas que menciona Popper es la eliminación del psicologismo, como mencionamos acá. Dice Popper que hay que distinguir entre la psicología del conocimiento, que trata de hechos empíricos, de la lógica del conocimiento, que se ocupa de las relaciones lógicas y de cómo se justifican los métodos y los resultados de su examen. Bueno, esto, como les decíamos antes, es la diferenciación que hace Popper entre justamente los modos en los cuales una idea se pone a prueba o una idea se justifica y los modos en los cuales se crea una idea. De hecho, en algún momento Popper dice que todo conocimiento nuevo, que todo descubrimiento en algún punto contiene un elemento irracional. Digo, hay una parte que uno no puede explicar muy bien, o al menos no lo puede explicar con lujo de detalles. Digo, ¿por qué, no sé, a Newton se le ocurre lo que se le ocurre? Él va a decir, bueno, tuvo un sueño, se le cayó una manzana. Cada uno lo va a explicar de un modo más o menos literario, más o menos fantasioso, lo que sea. Lo que es importante es cómo después, a partir de que se le ocurrió esa idea, que se le puede haber ocurrido de diversos modos, justifica esa idea y la pone a prueba y en qué medida resiste esas pruebas, ¿no? Digo, eso es importante, o eso es lo que nos importa en términos, va a decir Popper, de lo que tiene que ver con el método científico, ¿no? Decíamos entonces, en la psicología del conocimiento, que refiere al contexto de descubrimiento, es esto que tiene que ver con cómo se le ocurre una idea a una persona y cómo se consigue una nueva idea, ¿no? Digo, un poco Popper lo que también veía ahí es que frente a una, digamos, y por eso también a veces el modo en el cual la inducción se justifica de un modo inductivo, ¿no? Digo, cuando uno piensa cómo se le ocurre una idea, obviamente que en lo que tiene que ver con la psicología del conocimiento y con el contexto de descubrimiento, la inducción juega un papel bastante importante, digo, ¿por qué se nos ocurren ideas o teorías sobre lo que sea? Bueno, en general tiene que ver con que hemos observado un conjunto de elementos que nos llevan a que pensemos algún tipo de generalización. Digo, es aceptable que a uno se le ocurra una idea a partir de la inducción, por ejemplo. Bueno, el problema es cuando uno tiene que justificar esa idea con inducción, ¿no? Ahí entonces Popper lo va a decir, bueno, una cosa es cómo se te ocurrió, ahora, ¿lo podés justificar con inducción? Bueno, no alcanza o no resiste demasiados testeos, algo que se trata de justificarse por inducción. Entonces, como dice Popper, en la lógica del conocimiento pensamos en contexto de justificación y los modos en los cuales puede justificarse un enunciado, en qué medida se somete a contrastación, si depende, esto que les decía recién, si depende lógicamente de otros enunciados. Digo, en general, básicamente cuando uno trae una idea nueva, tiene que hacer alguna referencia al estado del arte. Uno puede decir, che, mirá, se me ocurrió la idea de que todos los cisnes son blancos. Bueno, mirá, leete este tratado sobre cisnes, todo este grupo de investigadores de cisnes de todo el mundo, la verdad que no dijiste nada nuevo, pensá otra idea, ¿no? Digo,
a veces sucede que uno piensa que trae una idea genial o una idea novedosa, y resulta que el estado del arte ya lo trató y está más que saldado el tema. Entonces, obviamente siempre está la pregunta de, ¿es un conocimiento original? ¿Depende de otros enunciados? ¿Viene a poner en discusión algo que aparece como, no sé, si uno, por ejemplo, cualquier cosa que uno pueda, no sé, cuando uno piensa la cuestión de que no es el sol el que se mueve, sino que es la Tierra, por ejemplo, bueno, la primera vez que se le ocurrió a alguien la idea de, no, miren, nosotros pensamos que es el sol el que se mueve, pero el sol está más bien fijo y lo que se mueve es la Tierra todos los días. Bueno, eso quiero decir, frente a esa idea y el modo en el cual, digamos, la puso a prueba, iba contra lo que pensaba el grueso de la gente, digo. Entonces, lógicamente, dependía de otros, venía a refutar una idea más o menos establecida, que es lo que uno observa, al menos en términos sensoriales, que es que el sol cada mañana, cuando es soleado, obviamente, sale del este, se pone más o menos, según el momento del año, se pone más hacia el norte, más hacia el oeste, o lo que fuera. Lo que se mueve es el sol, ¿no? Lo que uno ve que se mueve todo el día es el sol. Uno está quieto y se mueve el sol. Bueno, entonces, bueno, obviamente, frente a una idea nueva, siempre está la cuestión de que depende de otros enunciados, viene a agregar información sobre enunciados que ya están, sobre teorías que ya existen, en qué medida se puede someter a prueba, etcétera, etcétera. Digo, son todas las cuestiones que tienen que ver con el modo en que se justifica, ¿no? Digo, acá, en Popper lo vemos en general de un modo bastante esquemático, pero es interesante cuando Popper piensa la práctica científica, sobre todo porque nosotros en general cuando damos ejemplos bastante pavos, y bueno, Popper obviamente se está pensando en términos de conocimiento científico, uno no admite en el terreno de la ciencia a cualquiera, no cualquiera en el sentido de cualquier persona, sino cualquier teoría o cualquier hipótesis, ¿no? En principio, obviamente las que son más audaces, las que vienen digamos, a dar por tierra cosas más o menos establecidas, uno le presta atención, ve en qué medida tienen solidez, en qué medida se sostienen, y después obviamente contrasta con otros enunciados y demás. Y las pone a prueba, ¿no? Digo, esos son los... Tenemos el modelo hipotético deductivo, ya algo les habíamos adelantado. Dice propuesta de Popper en contraposición al inductivismo. Los procedimientos para contestar una teoría, esto ya también lo hemos visto, lo hemos detallado un poco. Habíamos dicho que hay un primer elemento de comparación lógica de las conclusiones. Cuando uno dice conclusiones tiene que ver justamente con los enunciados particulares que se derivan de esta teoría o de esta hipótesis, ¿no? Digo, cuando uno dice algo como, por ejemplo, caemos siempre en el mismo ejemplo, ¿no? Digo, pero si uno dice todos los cines son blancos, se deducen una serie de conclusiones que tienen que ver con el cisne tal, en tal lugar, tal día, va a ser blanco, el cisne tal, en tal lugar, tal otro día, va a ser también blanco, etcétera, etcétera. Esto es, en qué medida eso dispara una serie de conclusiones que uno obviamente anticipa en principio, porque si uno tiene una hipótesis, anticipa, todavía no fue al campo o a la experiencia para justamente probarlo. Uno compara lógicamente las conclusiones, si uno dice algo que, si uno afirma al mismo tiempo A y no A, seguramente hay un inconveniente ahí. Cualquier teoría que no sea más o menos coherente entra, bueno, como su misma, entra en contradicción, y obviamente eso no es admisible en términos científicos. El segundo punto es estudiar la forma lógica de la teoría, si es empírica o tautológica. La comparación con otras teorías, como decíamos antes, para ver si es un avance científico o si lo que viene es a sostener algo que ya se venía sosteniendo. Y por último, la constatación empírica de sus conclusiones. Esto es la experimentación, la puesta a prueba de esa teoría. Y dice Popper, la constatación de una hipótesis se realiza a través de enunciados verificables implicados lógicamente en ella, denominados consecuencias observacionales. Si estas resultan falsas, la hipótesis quedará refutada, mientras que si aquella resulta verdadera, esta resultará corroborada. Se deducen de la teoría enunciados singulares. Como verán, ahí hay un par de palabras, por ejemplo, enunciados verificables. Bueno, quiero decir, hay algunas palabras que uno a veces piensa que en Popper
no tienen lugar, y no es así, digo. En principio, Popper va a hablar de que hay enunciados que uno puede verificar, o enunciados que son verificables, que son justamente los enunciados particulares, ¿no? Digo esto para que tengamos presente, porque no es que Popper va a decir, bueno, descartemos la idea de verificación de plano, nada es verificable. Bueno, Popper no te va a decir eso. Va a decir que lo único verificable son los enunciados particulares, o los enunciados singulares, no así los enunciados universales, como ya habíamos dicho antes. Y está la cuestión de la corroboración, que es importante, que ya lo hemos mencionado, pero que sirve, digo, para que ustedes no caigan en el error de sugerir que para Popper una hipótesis o una teoría ha sido verificada, sino que en todo caso está corroborada hasta tanto justamente no encontremos aquel enunciado o aquella consecuencia observacional que la pueda refutar. Se entiende todo esto, ¿no? En general, lo que pasa con Popper es que decimos un par de cosas y después volvemos a repetirlas varias veces hasta que les quede a ustedes de modos diversos. Muy bien, tenemos también el problema de la marcación, como ya hemos mencionado antes, cómo distinguimos enunciados científicos de enunciados pseudocientíficos con competencia científica. Como ya decíamos antes, la inducción no proporciona un criterio de marcación bueno para justamente separar ciencia de no ciencia, o ciencia empírica de sistemas metafísicos, ya que ellos definen justamente como la verificabilidad, el modo en el cual uno puede distinguir ciencia de no ciencia, que en esa discusión que está en el texto de Popper, Popper lo va a ver a partir de la idea de enunciados con sentido, ¿no? Enunciados con sentido, la cuestión del sentido es aquello que distingue la ciencia de no ciencia, según esta versión del inductivismo, y justamente tienen sentido aquellos enunciados que son verificables desde este punto de vista. Y ahí es donde Popper dice, bueno, en el afán por, digamos, distinguirse de la metafísica o de separar la ciencia de la metafísica, lo que hacen es justamente dejar afuera a todas las teorías y todas las leyes científicas que justamente no cumplen con este criterio que es el criterio de la verificabilidad. ¿Por qué? Porque dice Popper, como ya dijimos tantas veces, no es posible verificar un enunciado universal o un enunciado general. Siguiendo un poco con lo que decíamos recién, las leyes científicas no pueden reducirse lógicamente a enunciados elementales de experiencia. Esto es, las leyes no son empíricamente verificables. Un poco, cuando nosotros estamos en clase, siempre el ejemplo que decíamos es que, bueno, nosotros más o menos tenemos una noción, al menos cotidiana, de lo que generalmente llamamos la ley de gravedad. Esto es, sabemos que si tenemos un vaso de vidrio y lo dejamos caer de una altura considerable, eso va a generar, uno puede predecir que eso va a generar que se rompa ese vaso, que se estalle en pedazos. Bueno, obviamente después uno no puede andar descalzo en su casa y cosas por el estilo. Bueno, justamente uno va a decir, bueno, acá estoy poniendo a prueba, es un modo en el que estoy verificando de alguna manera la ley de la gravedad, o lo que conocemos como la ley de la gravedad, o la caída de los cuerpos, etcétera, etcétera. Bueno, naturalmente lo que nosotros estamos haciendo ahí es, en todo caso, dando cuenta de un enunciado particular que puede tener algún tipo de referencia a leyes. Esto es, tenemos, por ejemplo, algo para explicar. Esto es, hay un vaso que cayó desde 2 metros y no sabemos por qué estalló en pedazos. Bueno, aquello que lo puede explicar son justamente ciertas leyes que dan cuenta de eso, pero esta idea de que uno no puede poner a prueba una ley, ¿se entiende? Uno no puede poner a prueba una ley de un modo directo, siempre se pone a prueba a partir indirectamente de enunciados particulares que pueden tener algún tipo de referencia con esa ley. Entonces, uno no puede poner a prueba las leyes nunca, ni las hipótesis in toto, ¿no? Digo, esta idea de uno no puede poner a prueba la ley de gravedad, sino a través de ejemplos o ejercicios o experimentos en los cuales está incluida la referencia a una ley de gravedad, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Digo, esta idea de que uno lo que sí puede testear en algún punto son enunciados particulares. Esto es,
experimentos que referencian a un caso particular en un momento particular. Entonces, dice Popper, las mismas leyes no son empíricamente verificables, como decíamos recién, y el criterio de marcación que se desprende de la lógica inductiva, que es la verificabilidad, no permite establecer una separación clara entre ciencia y metafísica, justamente porque deja fuera, como decíamos recién, las leyes científicas y los enunciados universales, las teorías, etc. Y entonces lo que dice Popper es, lo que hace Popper es rechazar la idea de que los únicos enunciados con sentido son los enunciados científicos, ¿no? Digo, hay enunciados científicos que no tienen sentido, al menos no en el modo en el cual, o que no son verificables. No todo enunciado científico debe ser considerado en términos de la verificación. Hay enunciados científicos que no son verificables. Y aquí llegamos a la falsabilidad como criterio de marcación. Acá vamos un poco más rápido, pues esto ya lo vimos bastantes veces. Popper dirá que todo sistema científico es susceptible de ser contrastado por la experiencia, esto es, de ser puesto a prueba y refutado eventualmente. Una hipótesis es falsable si existe la posibilidad de que uno o varios enunciados observacionales puedan llegar a ser incompatibles con dicha hipótesis. Esto es en parte algunos de los problemas que ve Popper en la crítica que hace al psicoanálisis y a ciertas versiones del marxismo, justamente que tienen dificultad de pensar justamente las conclusiones o los enunciados observacionales que sean incompatibles con la hipótesis de partida. Acá nosotros aclaramos que falsable no es lo mismo que falsado o falso. Obviamente, una vez que un enunciado falsable, como una teoría, es sometida a prueba y es descartada, bueno, ya queda fuera del ámbito de la ciencia, ¿no? Digo, finalmente lo que decimos es, lo que plantea Popper es que no se exige que un sistema científico pueda ser seleccionado de una vez y para siempre, en un sentido positivo, pero sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas empíricas. Esto es justamente esta idea de que sea falible, ¿no? Digo, todo conocimiento científico es falible en algún punto. Objeciones a la falsabilidad como criterio de marcación, esto un poco lo hemos también mencionado. Ahí están las posibles respuestas de Popper. Esto en todo caso ustedes tienen este PPT para observarlo. Si la ciencia se caracteriza por satisfacer una experiencia negativa, ¿cómo es la falsabilidad? Se encamina en una dirección falsa. Bueno, es falso porque bueno, la cantidad de información positiva que tiene un estudio científico es mayor cuanto más niega, más informa también. Bueno, ahí hay toda una referencia. Otra posible objeción, así como no se pueden verificar los enunciados universales, tampoco se pueden falsar. Ahí Popper va a decir que no es así, justamente porque hace una referencia al mode tollens puntualmente. Y la tercera objeción, que es la que genera algunas rispideces, es que es imposible falsar de un modo concluyente un sistema teórico por justamente las hipótesis auxiliares o la hipótesis ad hoc, que vendrían a ser como hipótesis que generan algún tipo de excepción. El ejemplo que daba la última clase, cuando uno dice todos los cisnes son blancos, y uno encuentra un cisne que no es blanco, uno dice, bueno, no, en realidad hay un problema ahí de la pigmentación de ese cisne, por el ambiente, por lo que, bueno, y empieza a encontrar, empieza a decir, todos los cisnes son blancos, salvo el caso de, y bueno, cuando uno empieza a hacer muchos salvos, o excepto, etcétera, obviamente empieza a perder fuerza una hipótesis, ¿no? Digo, cuando uno intenta salvarle la vida a hipótesis que empiezan a tener problemas, o a sistemas teóricos que tienen problemas grandes, bueno, nada, es justamente momento quizá de dejar de sostener, ¿no? esa hipótesis o ese sistema teórico. Bueno, acá también en la experiencia como método, justamente hay los tres requisitos que todo sistema teórico tiene que satisfacer. Sintético, es decir, que represente un mundo no contradictorio. Tiene que satisfacer el criterio de marcación. Esto es, tiene que ser falsable de alguna manera. Y tiene que ser un sistema que se distinga de otros sistemas semejantes. Esto es, tiene que ser un sistema válido, corroborado o posible de ponerse a prueba, ¿no?
El problema de la base empírica, ya hemos mencionado bastante sobre este problema, es un problema que se podría resumir en lo siguiente, justamente en la referencia al carácter empírico de los enunciados singulares. Dice Popper que es un problema de la teoría del conocimiento, de la relación entre la percepción y los enunciados básicos, esto que decíamos antes. Habíamos dicho justamente que en Popper persiste la idea de que hay una relación entre el mundo y el lenguaje a manera de espejo. Esto en el capítulo 5 de la lógica de la investigación científica hace referencia a lo que él llama el teorema de Freyes, que es justamente el modo en el cual uno piensa las percepciones y el mundo y el modo en el cual uno de alguna manera da como o acepta ciertos enunciados como válidos y como a un punto terreno a partir del cual uno puede dar cuenta de ese mundo, ¿no? Digo, en la medida en que esos enunciados se corresponden con ese mundo, ¿no? Y lo que mencionamos también ahí es estos enunciados básicos justamente corresponden a falsadores potenciales de las teorías. Cuando uno piensa en el carácter empírico de los enunciados singulares, cuando uno piensa en la base empírica, justamente, y hace referencia a estos enunciados particulares, justamente en la base empírica uno puede encontrar aquello que esté en condiciones de refutar las teorías, ¿no? Digo, justamente en la búsqueda o la recopilación de estos datos o estos enunciados que nos van a permitir poner a prueba las teorías y obviamente descartarlas. Y lo último que mencionamos sobre la base empírica justamente es esto de la carga teórica, los enunciados básicos y el problema que supone esta carga teórica, ¿no? ¿Y por qué supone un problema? Justamente porque si los enunciados particulares o los enunciados básicos o los enunciados singulares son todos más o menos, podemos pensarlo en términos de sinónimos, tienen carga teórica, esto es, tienen algún tipo de referencia a teorías. Los ejemplos que uno puede pensar siempre damos el mismo ejemplo, ¿no? Digo, pero un vaso con agua o un vaso con un líquido transparente, hay una serie de elementos asociados a la idea de que hay un vaso con agua. No es lo mismo un vaso con agua que un vaso con whisky, un vaso con alcohol, aunque por ahí a la vista, con whisky no, pero con alcohol o con ron o con, bueno, el ron blanco, ¿no? O con vodka, digo, uno puede decir, uno ve esos vasos y son todos vasos que son iguales. Ahora, la carga teórica asociada a cada uno de esos enunciados, he aquí un vaso de vodka o he aquí un vaso de agua, no es lo mismo si no tiene sed, no es lo mismo si no tiene que apagar un incendio, no es lo mismo si no tiene que darle a un niño, por ejemplo, digo, por un ejemplo. Esto es, hay una carga teórica asociada a esos enunciados particulares que hacen una referencia al mundo. Al tener carga teórica, los enunciados particulares, hasta incluso los enunciados básicos más sencillos, y al ser las teorías falsables, digo, uno lo que uno hoy ve como un vaso con agua, quizá toda vez que está asociado a teorías que son falsables y son refutables, quizá en el futuro uno lo que pensaba que era un vaso de agua era otra cosa con un contenido distinto al agua. Entonces lo que uno hoy considera como un enunciado verdadero, quizá en el futuro sea un enunciado falso. Pero bueno, en principio es uno de los modos que uno podría pensar el problema que Popper encontraba en los enunciados universales, en los enunciados generales, o en las hipótesis, en las teorías, en los sistemas teóricos, de algún modo se le puede volver a la base empírica o a los enunciados particulares, ¿no? Que en principio buena parte de la idea de Popper descansa en que estamos en condiciones de refutar enunciados universales con enunciados particulares o con enunciados singulares que uno dice, bueno, encontré acá un cisne que no es blanco y puedo estar seguro de ese enunciado y puedo decir, este enunciado es verdadero, y eso me permite refutar la hipótesis todos los cisnes son blancos. Entonces, si también se genera un problema, si yo digo, no puedo estar tan seguro de que vi un cisne que no es blanco porque tiene carga teórica, porque referencia a otras ideas que pueden estar erradas, o puede haber problemas en los medios de medición, de observación, etc. Y bueno, para el caso de muchas disciplinas, digo, lo que uno puede observar hoy o lo que uno puede medir en términos de datos, por ejemplo, es infinitamente mayor que lo que podía medir hace 5 años, hace 10 y hace 20. Bueno, que si son todas cuestiones que
en algún punto se le vuelven a Popper como un inconveniente, y que él, de un modo más o menos elegante, trata de salvarlo, sobre todo a partir justamente de la idea de que no es necesario o someter a prueba a todos los enunciados todo el tiempo, sino que en todo caso estamos hablando en términos de susceptibilidad, ¿no? Digo, uno tiene que estar en condiciones, si llegara el caso y si fuera necesario, de someter a prueba cualquier enunciado, ya sea particular, singular, universal, general, etcétera, etcétera. El último de los puntos es la idea, la noción de objetividad. La objetividad en Popper, como decíamos, supone la contestación intersubjetiva, incluye las nociones de regularidad y reproductibilidad. Esto es importante, obviamente, para el caso de las ciencias sociales vamos a ver que hay algunas particularidades, y Popper no lo menciona acá, pero bueno, justamente la idea de regularidad y de reproductibilidad supone justamente una idea de experimento, ¿no? O una idea de, al menos, de diseño de la observación. Digo, obviamente, en el caso de las ciencias sociales uno no puede hacer experimentos, digo, pero por ejemplo, si uno tiene que medir, digo, para pensar un ejemplo, uno tiene que medir la opinión, la opinión sobre líderes políticos, y busca, bueno, justamente, hay toda una discusión hoy sobre cuáles son los medios más adecuados de medir las opiniones políticas. Hasta hace no mucho tiempo, buena parte de las encuestas hacen un trabajo quizá bueno de muestreo, esto es, uno sabe que si está buscando, digamos, generar algo así como qué opina la sociedad sobre algo, tiene que agarrar, obviamente, gente de todas las edades, tiene que ponderarla según, obviamente, si uno hace un análisis en la Ciudad de Buenos Aires, es una ciudad con población más avejentada, más feminizada también, hay más mujeres mayores, en muchos casos son personas que no se conectan con medios de comunicación como pueden ser las redes sociales, o sí con algunas redes sociales y con otras no. Bueno, quiero decir, hay una dificultad en cómo recolectar la opinión política de algo así como la sociedad porteña, por ejemplo, si uno quisiera generar algún tipo de análisis sobre eso. Las cuestiones sobre muestreo, en general, hay trabajos bastante buenos, digo, quiero decir, hay encuestas que dan cuenta bien de eso, pero después, por ejemplo, los métodos de recolección, en algunos casos son por teléfono y por teléfono fijo, entonces, bueno, también ahí es quién tiene teléfono fijo hoy, todo el mundo tiene teléfono fijo, quién atiende el teléfono fijo, quién responde al teléfono fijo. Si uno hace solamente encuestas o muestras a partir de las redes sociales, bueno, ¿quiénes responden encuestas en redes sociales? No sé, uno podría decir, por ejemplo, suponiendo que hay una grieta entre izquierda y derecha, supongamos que uno dice, bueno, toda población se divide básicamente en opiniones de izquierda y de derecha. Ahora, las personas de izquierda son más proclives a responder encuestas en redes sociales, o las personas de derecha. En Twitter hay más de izquierda o más de derecha, en Instagram, en Facebook, no sé. Ese tipo de diseño, quiero decir, hay cuestiones que es necesario pensar en términos de un diseño. Por ejemplo, Twitter es una red en la cual priman cierto nivel socioeconómico por sobre otro, no sé, por ejemplo, hay más personas con secundario completo, con universitario completo, no sé. Digo esto como una hipótesis, tampoco tengo demasiada certeza de eso, pero en general hay algunas nociones en esa línea, entonces se puede decir, bueno, la juventud argentina hoy odia al kirchnerismo y ama a Milei. Bueno, ¿y en qué a ver, déjame ver el registro, la muestra? Bueno, se hizo en Twitter, en usuarios con el hashtag abajo a la izquierda, no sé. Bueno, obviamente en esa población es probable que haya una abrumadora mayoría de simpatizantes de Milei o lo que fuera, digo, pero para pensar justamente la cuestión de la regularidad y la reproductibilidad tiene que ver justamente con el diseño de la muestra, ¿no? Con el diseño, en el caso de Popper, el diseño del experimento. Digo, el experimento tiene que, cualquier persona puede estar en condiciones de llevarlo a prueba y llegar a las mismas conclusiones. Supongo que cuando uno ve algunos estudios que dicen, esto es medio raro, bueno,
ahí se da cuenta que si uno toma la base metodológica de ese estudio y quiere llevar adelante el mismo estudio, por ahí le da un resultado completamente distinto, ¿no? Entonces, también es al momento de hacer las preguntas, quién hizo las preguntas, si son preguntas sesgadas. Digo, yo te digo, si yo soy una persona que encuesta y voy a los barrios y digo, en la década ganada entre el 2013 y 2013, ¿qué fue lo mejor que te pasó y qué fuiste perdiendo hasta acá? Bueno, obviamente es una pregunta en la cual estoy, obviamente el que no crea en eso me dirá, no, qué década ganada, me fue pésimo, estoy peor que nunca, lo que sea. Bueno, también en términos de quién es el que pregunta y cómo pregunta, también obviamente hay una cuestión de sesgo y una cuestión de... o también que uno puede decir, bueno, recibimos 3.000 respuestas, pero hay 1.000 que decidimos dejar a un lado. Bueno, ¿por qué la dejaste a un lado? ¿La dejaste a un lado con qué criterio? Uno puede decir, bueno, porque eran incompletas. Bueno, pero dejaste afuera las incompletas que hablaban mal de lo que vos querías que hablen bien, y las incompletas que hablaban a favor de lo que... Bueno, quiero decir, todas estas cuestiones que tienen que ver con justamente la cuestión de la objetividad, ¿no? Digo que ahora que estamos en un escenario preelectoral, digamos, y que las ciencias sociales un poco, digamos, ustedes saben que parte de lo que tiene que ver con el posible futuro profesional de muchos de ustedes va por el lado de la consultoría política, por ejemplo. Bueno, hay obviamente muchas preguntas acerca de cómo se hacen las encuestas, quién las hace, quién las paga, cuáles son las herramientas de regulación. En general uno solamente ve los numeritos, no sé, Vidal 30%, López Murphy 15%, Santoro 20%, no sé, por tirar números así que uno puede ir viendo, pero nunca está bien claro cómo se hizo la encuesta, cuántas personas se les hizo la encuesta, en qué condiciones. No es lo mismo una encuesta presencial, o sea, no es lo mismo que te paren por la calle y te hagan una pregunta, que te llamen por teléfono, que te manden un WhatsApp, digo, nada, hay gente que vos le mandás un WhatsApp y te dice, ¿de dónde sacaste mi número? Te voy a denunciar, es una invasión de mi privacidad o lo que fuera, y otros te dicen, no, yo le contesto a quien sea, lo que sea. Bueno, cada uno ahí tiene que ver con eso. Entonces, bueno, la idea de la objetividad, como decía, y de la contrastación intersubjetiva un poco apunta a esta idea de cuáles son las condiciones de validez o de validación de un conocimiento que se pretende científico, ¿no? Digo, lo menciono esto y también menciono el tema de las encuestas porque en muchos casos digo que el bosque no tape el árbol, o al revés, que los árboles no tapen el bosque, pero bueno, hay obviamente gente que lo hace seriamente. Obviamente yo no soy una persona que conozca ni que puedo decirles cuáles son las encuestas que están bien hechas, pero obviamente que hay, y obviamente que hay mucha dificultad, sobre todo cuando cambian mucho los medios de recolección, de expresión y demás. Hace 30 años por ahí era mucho más fácil, porque llamabas por teléfono a una casa, la gente politizada tenía muchas ganas de responder y de contar qué es lo que pensaba políticamente. Hoy día hay sectores hiperpolitizados que tienen muchas ganas de contar a quién quieren votar y a quién tenés que votar, y un montón de gente que la verdad que cuando uno empieza a hablar de política te dice, no, hablemos de otra cosa, o gracias, pero no quiero saber nada. Digo, nada, son cuestiones que tienen que ver con contextos puntuales, pero que responden a esta idea de objetividad, ¿no? Y la idea justamente de poder reproducir las condiciones, digamos, cuando uno ve un estudio de opinión y te dice la muestra, uno digamos, si ese estudio uno considera que es más o menos verosímil, uno estaría en condiciones de decir, bueno, vuelvo a hacer una encuesta más o menos en las mismas condiciones. Obviamente que en unos días pueden decirte, no, ahora cambió porque la foto del Olivos Gate, o porque Tolosa dijo no sé qué cosa, o porque Macri hoy salió y no sé qué otra cosa dijo. Bueno, eso cambió toda la agenda, entonces ahora la gente está enojada por esto, o contenta por esto, lo que fuera. Pero bueno, la idea justamente de la regularidad y la reproductibilidad es que uno, en las mismas condiciones o condiciones similares, llegaría a resultados más o menos parecidos, ¿no? Entonces, esta es la idea del diseño del experimento, o la regularidad y la reproductibilidad.
como dice Popper ahí, lo subjetivo supone sentimientos o convicciones que corresponden al terreno de la psicología científica, como decíamos antes, a lo que es el contexto de descubrimiento, y no cumplen ningún papel al momento de justificar los enunciados científicos. Esto es un poco lo que hace Popper acá, es decir, bueno, más allá de las ganas y de la convicción que puedas tener sobre una idea, sobre unas ideas, y sobre el amor que puedas tener por unas ideas y por unas creencias, eso no alcanza para, digamos, por más que vos me digas, yo soy un tipo muy serio, hago encuestas hace 1000 años, soy un tipo con mucho prestigio y no voy a rifar mi prestigio por una elección de medio término, lo que sea, bueno, no importa, mostrame cuáles son las bases metodológicas y déjame ver en qué medida está más o menos bien hecho el muestreo, el estudio, y es un estudio que uno podría decir, bueno, más allá de que me guste más o menos lo que se dice en este estudio, es un estudio bastante bien hecho y que en algún punto uno puede decir refleja la opinión o cierta opinión de cierto sector de la sociedad. Además. ¿Se entiende un poco todo esto que vengo diciendo? Bueno, justamente para ver justamente el terreno de la objetividad científica es una cuestión sobre el cual vamos a volver bastantes veces a lo largo del cuatrimestre. Muy bien. Dice también Popper que los enunciados, que obviamente que la objetividad también alcanza los enunciados que componen la base empírica, esto es, pueden ser puestos a prueba, y bueno, esto que decíamos antes, que no puede haber enunciados últimos en la ciencia. Enunciados últimos en la ciencia justamente suponen esta idea, algo así como, es una especie de contrasentido, ¿no? Digo, ningún enunciado es definitivo. Cuando decimos últimos hay que decir definitivo. Que uno dice, bueno, tenemos los enunciados, estos enunciados son científicos, estos se pueden someter a prueba, y este no, este ya está, este ya pasó todas las pruebas y quedó. Bueno, eso no hay. En todo caso, Popper diría eso es algo parecido a un dogma, y en ciencia no hay dogmas, y en ciencia todo es falible, hasta el enunciado más corroborado, el enunciado que tiene más antigüedad, el enunciado que resistió todas las pruebas de la historia, ese también es falsable, ese también es susceptible de ser puesto a prueba, y es falible también. Entonces, no hay ningún enunciado que uno pueda decir, bueno, a este no, a este lo vamos a dejar, vamos a aceptarlo como definitivo o algo por el estilo, ¿no? Y finalmente, lo que decíamos antes, la idea de que sean contrastables, hay que pensarlo no en términos de necesidad, sino de susceptibilidad. Entonces, de que uno esté en condiciones de poder someterlo a prueba. No es que requiera que uno esté todo el tiempo sometiendo a prueba todo, porque bueno, obviamente nada actúa o nada es en esos términos, ¿no? Digo, cuando uno dice, uno puede poner a prueba una hipótesis, no es que vive poniendo la prueba, la pone a prueba hasta lo que uno considera más o menos aceptable, ¿no? Digo, y obviamente después vendrá otra persona a ponerlo a prueba y otro grupo de personas a ponerlo a prueba, y irá resistiendo las pruebas o no, o habrá que descartarlo. Se entiende entonces un poco esta idea de la susceptibilidad y de la necesidad. Y bueno, hasta aquí llegamos con Popper. 9 menos, siempre llegamos justos, 9 menos 10. No sé si hay preguntas, ahora vamos a dejar de compartir. Así, yo tengo una consulta que capaz que ya lo plantearon al inicio de la clase, bueno, tuvo un problema y no pude escuchar. Mira, quería saber... Sí. No, tengo también cosas en el chat. Ahora pasa que cuando uno está hablando acá, quiero dejar de compartir y no puedo. A ver, ahí está. Listo, ahora sí. Quería Adelante consultarte, si tenés idea, lo consulto Sí. si no en el horario del teórico. Yo había entendido que iban a subir clases asincrónicas, y hasta ahora fue todo sincrónico. ¿O estoy equivocado? Las clases están en el campus. O sea, hay un canal de YouTube con todas las clases. Claro, Sí, a ver. pero los videos que están en el canal son de las clases presenciales, de las clases de Zoom. ¿Sí? Sí, Ok, lo no que hay, también no hay hay, nada sincrónico. Ok. Federico Socio que está hablando, ¿no? Sí, Lo sí, que sí. sí hay en el campus es, en el lugar de la bibliografía obligatoria, además de la bibliografía obligatoria y del cronograma y todo eso, hay las clases que grabó el profesor Federico Schuster en aquel comienzo de la pandemia, que eran clases, digamos,
clases grabadas, o sea, son clases asincrónicas. Claro, No fue claro. Eso es lo que vi, pero se repetían los temas con la clase que dio él, por eso. Sí, bueno, en realidad son clases que en su momento, cuando todavía no hacíamos clases sincrónicas, las preparó Federico. Obviamente tienen la ventaja en algún punto de que no hay interrupciones, no hay preguntas, no sé si decir ventaja, digo, pero que son clases que él hablaba y cortaba, o sea, editadas al modo que él pudo hacerlas. Sí, sí. Obviamente que son parecidas o son las mismas clases. En todo caso es más material que uno puede tener. En algunos casos son clases un poco más largas, son clases obviamente que no tienen las interrupciones de un Zoom y demás, que tampoco tienen tantas. Y bueno, eso obviamente como se hizo en su momento, Federico lo que dice es, yo lo subo también por si a alguno le sirve, hay algunas cosas que se repiten, otras cosas que no. Pero bueno, en principio, si ustedes van a las clases sincrónicas de los teóricos, Ok. sería suficiente. Digo, obviamente si pueden ver si tienen tiempo para ver esas clases, van a notar que muchas cosas se repiten, otras cosas se profundizan. Obviamente el hecho de tener 4 horas para hablar de Popper y grabar un video y armar un PowerPoint, lo que fuera, bueno, eso también, quiero decir, es otro. Pero quiero decir, son cosas que en su momento se hicieron en lugar de los Zoom sincrónicos. Entonces, uno podría decir, sí, hay algún aspecto que está mejor, otro aspecto que es peor. También uno admite que a mí no me tocó preparar ninguna clase asincrónica, digo, pero una clase en la cual yo hablo frente a una máquina, frente a una computadora, una cámara y sin ningún tipo de interacción, nadie que me haga una pregunta y demás, y nada, uno tiene además que generar ciertas pausas, es bastante difícil de armar, al menos tampoco estamos capacitados para hacerlo, entonces en muchos casos es lo mismo o muy parecido a lo que son nuestras clases sincrónicas. Así que en este caso, lo que sí hay también es alguna bibliografía complementaria, bueno, quiero decir, hay un montón de cosas, pero en esta primera parte es más bien teóricos sincrónicos, así como también nuestros prácticos sincrónicos, y en la segunda parte hay más clases grabadas, digo, y de hecho Ah, por ok, ahí ok. también en los prácticos, lo que les decía al comienzo de la clase, en los prácticos vamos a utilizar en algunas ocasiones los horarios de teóricos para aprovechar esas semanas en las cuales hay teóricos asincrónicos, ¿no? Digo, cuando hay una clase que está puesta, o sea, subida al campus, diciendo, bueno, acá esta es la clase de Elster, por ejemplo, bueno, está la clase de Elster, esta la clase de Elster, y bueno, la de prácticos, utilizamos el horario del teórico justamente para que ustedes sepan que en el horario de teóricos, todas las semanas, o casi todas las semanas, salvo cuando hay controles de lectura y demás, va a haber o un teórico sincrónico o un práctico sincrónico. O sea, ustedes tienen garantía de que todos los martes a la mañana o los jueves a la tarde-noche se van a encontrar con algún docente de la cátedra hablando alguno de los temas de teóricos o de prácticos en ese horario. Eso es más o menos el esquema. No sé si respondemos. Clarísimo, Acá sí, sí, preguntan, gracias. perfecto. Acá preguntan si el PPT va a estar en el campus. Yo ya lo que hice fue hacer una réplica del campus del primer cuatrimestre, por lo cual subí las mismas cosas, los mismos PowerPoints, las mismas guías de lectura. Eso en mi comisión, ahí por ahí no quiero meter ruido, digo, pero en todo caso pregunten, digamos, en sus prácticos. Acá preguntan si la semana que viene no tenemos prácticos. No, la semana que viene es solo control de lectura en horario de teóricos, y ya la otra semana, bueno, nada, está en el cronograma. Entiendo que tenemos los prácticos de Schutz, ahí yo no me voy a ocupar de dar ninguno de los dos. En todo caso, a los de mi comisión igual les voy a avisar para que eventualmente tengamos un encuentro, aunque sea breve, eso obviamente dependerá de por eso insisto, acá no me quiero meter en lo que hace cada práctico, digo, pero por lo menos en el jueves de 5 a 7 quizá hagamos un encuentro para refrescar alguna cuestión sobre el texto de Schutz y demás, y además porque, bueno, justo tiene a la semana siguiente el otro control de lectura, entonces, bueno, también eso a veces genera dudas, consultas y demás. Así que, bueno, en principio entonces tenemos
la semana que viene no hay prácticos, tampoco hay teóricos, hay solo control de lectura. Así que, Una bueno, pregunta, sí, es de contenido. Yo sí. no me terminó de quedar claro el texto de la lógica de la investigación científica, un poco al final, donde él habla sobre la diferencia entre la contrastabilidad infinita, que se diferencia de la regresión infinita. Tipo, yo no entendí cuál es la diferencia, y como que terminé entendiendo que, digamos, este problema del a priorismo, como que de alguna manera termina siendo una regresión infinita, ¿o no? No, a ver, Popper incluso a mí, él mismo dice, algunos me pueden decir que lo que yo digo que es un problema de la inducción, de cómo se justifica a sí mismo en términos infinitos, bueno, que algo de eso puede pasar en términos de la, la idea de que no haya enunciados últimos en la ciencia. Bueno, ahí Popper lo que te va a decir en algún punto, o el modo en el cual lo va a salvar, es decir, bueno, que uno no tiene que pensar en términos de la necesidad de que se someta a prueba todo el tiempo, sino que al menos esté en condiciones de ser sometido a prueba. El problema de la inducción es que se justifica de un modo que no llega a justificarse del todo. Acá lo que Popper está diciendo es, yo no digo que un enunciado es verdadero y ya. Lo que voy a decir en todo caso es, al menos hasta donde se lo pudo someter a prueba, ha superado los testeos. Eso no quiere decir que nadie más lo pueda testear. Aparte puede venir gente que te dice, ¿para cuántos testeos le hiciste? 50, no, es insuficiente, tenés que hacerle mínimo 1000. Ah, bueno, no sabía, esperá, sigo testeando. ¿O cuántos testeos hiciste? 4, bueno, está bien, alcanza, para mí 4 está bien. Eso tiene que ver muchas veces con las convenciones y con la comunidad científica. ¿En qué momento vamos digamos, a considerar a un enunciado corroborado? Bueno, es una cuestión de acuerdo entre la comunidad científica. Obviamente que, digamos, cuestiones que están en la frontera del conocimiento, en cuestiones de avanzada, a veces se aceptan como válidos o como corroborados un poco rápido, ¿no? Solamente porque es una especie de novedad. Después por ahí empiezan a tener problemas rápidamente y ahí uno dice, bueno, evidentemente nos apuramos en darle entidad a este descubrimiento científico. Bueno, pero bueno, por eso digo, lo de la posibilidad infinita de contrastar, ahí Popper te va a decir, no lo veo como un problema, digo, justamente es el carácter abierto de la ciencia. De hecho, una de las referencias que se da es, la ciencia es un tipo de discurso abierto, la sociedad abierta también hace un tipo de referencia a eso, que dependen también de instituciones de la democracia liberal. Bueno, después hace otra serie de aseveraciones, pero bueno, el carácter abierto de la ciencia quiere decir que nunca uno puede estar completamente seguro de algo que está dicho en términos científicos, y eso por ahí también es un demérito frente a una discusión. Digo, nosotros lo vemos cotidianamente, digo, el hecho de que el movimiento antivacunas y con tantas otras cuestiones tengan tantos adeptos es que te dicen, pero la ciencia se equivoca, la ciencia se puede equivocar. Sí, la ciencia se equivoca y la ciencia admite que se equivoca. En todo caso, lo que está diciendo es que tratan de minimizar ese error. Te dicen, no, hay un vacunado que se murió, y entonces, bueno, tampoco sirvió. Bueno, vos decís, bueno, pero si hay 1.000.000 de personas y se muere uno, y después el 1.000.000 de personas que no se vacunó se mueren 1.000, bueno, evidentemente hay algún tipo de efecto que hace la vacuna para que la gente se muera menos si se vacuna que los que no se vacunan. Digo esto por un ejemplo, pero para pensar justamente el carácter abierto de la ciencia y el carácter falible, ¿no? Digo, tiene el error dentro de sí, de alguna manera, y esa posibilidad de someterlo a prueba, sí que es infinita, digo, y eso Popper no lo va a ver como un problema, digo, en todo caso va a decir, es el modo en el cual la ciencia existe, y resiste, y puede seguir avanzando, ¿no? O sea, podríamos sintetizarlo también diciendo como que la regresión infinita, el problema es que no hay posibilidad de que esos enunciados sean refutables. Y en cambio la contrastabilidad infinita es que tipo, son enunciados que pueden ser tipo, refutados, pero no estoy todo el tiempo... Sí, en el momento, a ver, el problema de la regresión infinita es que es el modo en el cual la inducción no llega a justificarse nunca, o no llega a justificarse de un modo aceptable. Justamente por esta idea de que la inducción se justifica con inducción, ¿no? Digo, un poco es el problema de la falacia de afirmación de consecuente. ¿Por qué nosotros
estamos o tenemos más tendencia a sostener generalizaciones. Porque en general funcionan. Digo, cuando si uno se genera una generalización de, no sé, los chicos que usan gorritas te van a robar en la calle, uno se genera esa idea o esa generalización, y cuando se encuentra una persona y dice, bueno, este me va a robar, genera ese tipo pero que uno después puede decir, la verdad que no hay nada en lo cual uno pueda sostener. Hay un montón de personas que usan gorritos, que se visten, de hecho ahora hay digamos, cantantes que salen por todos lados vestidos con gorrita y demás. Ya no es la cosa marginal, digo, de alguna manera pegó toda la vuelta, y el modo en el cual se viste una persona o deja de vestirse no indica o no predice ningún tipo de conducta delictiva o demás. Entonces, bueno, en términos de cómo se justifica la generalización, justamente digamos, es un modo en el cual vuelve otra vez a la cuestión de porque siempre fue así, ¿no? Digo, el tema de por qué estamos en condición de decir que todos los cines son blancos. Y porque hasta ahora todos los que vimos son blancos. ¿Qué me hace pensar que no van a seguir siendo blancos? ¿Por qué pensás que todos los barbudos son de izquierda? Hasta ahora lo que conozco, todos los barbudos son de izquierda. Entonces, ¿qué me hace pensar que en el futuro encuentre un barbudo que no lo sea? Digo, funciona justamente, la generalización se justifica por la generalización. Entonces, no llega a ser una justificación sólida. Un poco va por ahí, Popper, para decir, la inducción no se puede justificar en términos lógicos, porque refiere a las falacias de afirmar consecuente, y mucho menos en términos empíricos, porque se justifica de un modo que es circular, o sea, de un modo de porque siempre fue así, o porque viene funcionando, porque las generalizaciones que yo hice hasta acá me han servido, y me sirven en la vida y demás. Bueno, hay generalizaciones que no te van a servir, y hay generalizaciones que justamente cuando te choques contra la evidencia de que no todas las generalizaciones son correctas, bueno, más que nada cuando uno vive en un tipo de comunidad más o menos cerrada, está lleno de prejuicios y de generalizaciones, y cuando sale al mundo más o menos abierto se da cuenta que se la pega contra la pared todo el tiempo, ¿no? Digo, y no es contra ningún grupo en particular, digo, uno mismo tiene un montón de ideas, y si viaja un poco por otro país, otra comunidad, o al campo, lugares en los cuales uno generalmente no está, se topa con un montón de cosas que decís, mira, yo tenía un prejuicio respecto de esto, y se van derribando cada uno de esos prejuicios. Bueno, un poco los problemas de la inducción justamente son esto de que no llegan, no tienen las condiciones para justificar sus ideas, o sus teorías, o sus hipótesis, sin caer en una regresión infinita, sin caer en esta idea de decir, bueno, hasta ahora ha funcionado. Como una idea, el libro de Chalmers, que mencioné en la última clase, que es la cosa llamada Ciencia, lo explica de un modo bastante interesante, esta idea de cuál es el problema de la regresión infinita y del principio de inducción. Lo menciono porque es un libro que por ahí es más o menos fácil de conseguir o de leer, creo que está subido en muchos lugares, y es una lectura bastante amena, digo, es un libro que uno podría decir escrito más a la manera de un Diego Golombek, ¿no? Digo, una cosa más o menos fácil de leer. No sé si contesto. Bueno, entonces quedamos para la semana que viene. Voy a hacer una cosa, voy a poner fin a la grabación. No, iba a poner fin a la reunión. Acá. El abuelo está tratando de poner fin a la grabación, de tener grabación.